Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Coronil. Vamos a centrar nuestra intervención en el objeto de esta cuestión, que es exactamente la seguridad social y la brecha de género en la misma. Es cierto que ha sido muy interesante su exposición. Sobre la misma tenemos algunas coincidencias, sobre todo en las medidas holísticas, en el planteamiento que formula en relación a la educación, a los permisos parentales y otras cuestiones, pero es cierto que tenemos discrepancias sonoras en relación al camino al que usted dirige la mirada, que es hacia un camino dirigido a la privatización, dicho de manera eufemística, hacia las cuentas nacionales y una parte de la privatización de las pensiones. Por tanto, vaya por delante que en esta cuestión tenemos discrepancias. También tenemos discrepancias sobre su afirmación en relación a que el sistema no es viable si no hay cambios holísticos. Desde luego, el sistema sí es viable y ha demostrado la profundidad y la solvencia que manifiesta. Nos lo ha demostrado, además, en tiempos muy duros de la economía española, tiempos que no habíamos vivido ni siquiera, ¿no?, en las crisis antecedentes más duras de principio del siglo XX. En relación a las cuestiones que nos atañen aquí, ¿no?, la primera consideración que le querríamos formular sería ¿cómo cree usted que opera el impacto de género en la seguridad social ante la privación, como sucede en la actualidad con el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social, de no revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC? Es obvia la pregunta, toda vez que, como sabe, las mujeres, y ya se ha dicho por la compañera antecedente, obviamente somos las sustentadoras de las pensiones más bajas, en peor condición, tanto en el sesgo contributivo cuanto en el sesgo no contributivo. Por tanto, según usted, ¿cuál es este impacto de género, insisto, en ese umbral, ¿no?, que tienen las pensiones más bajas y que tienen el rostro de mujer? Podríamos hablar, por ejemplo, ¿no?, cuál es su consideración sobre las pensiones no contributivas, el enorme sesgo de género que tiene. ¿Cuál sería su propuesta para abordar la profunda desigualdad que supone la introducción de las mismas? En segundo lugar, y compartimos que las reformas paramétricas no sirven para darle solvencia al sistema. Le hacemos una segunda pregunta, y que sería, la reforma que ha tenido más impacto paramétrico, como conoce bien, ha sido la Ley 27/2011, que ha endurecido en muchísimos de sus preceptos el acceso a la pensión de jubilación. La pregunta es ¿qué sesgo de género tiene el endurecimiento de este acceso, en particular a la pensión de jubilación, no solo a la jubilación, también a otras, pero particularmente a la pensión de jubilación, justamente esta reforma del año 2011. ¿Usted cree que esta reforma, con todos los cambios paramétricos, ha endurecido, ha agravado la brecha de género en materia de pensiones, en el acceso y también en la entrada? Hay dos brechas, como conoce. Una es la brecha por el distingo en el quantum, pero hay una brecha absolutamente invisible en materia de seguridad, y es que las mujeres no llegan a devengar los necesarios 15 años para poder acceder al sistema de seguridad tal y como está concebido. Por tanto, digamos, ¿cuál es su opinión respecto de si agrava o no estas reformas paramétricas la reforma de la Ley 27/2011. Nos centramos en esta porque son los cambios fundamentales, ¿no?, en esta cuestión. ¿Qué propondría usted para esa primera brecha, la más dura, que es cuando las mujeres no accedemos a devengar, ¿no?, la pensión, insisto, de jubilación? ¿Cuáles serían las medidas? También ha hablado usted de pasada, y creo que ha sido interesante, en relación al complemento de maternidad. Digo, si le he entendido bien, ¿no? Nos gustaría conocer exactamente su planteamiento
en relación al artículo 60, tal y como lo ha reformado recientemente el Partido Popular. ¿Cuál es su opinión, sobre todo después del asunto Leone y el fallo que ha emitido el Tribunal de Justicia Europeo sobre esta cuestión? ¿Qué quiero decir? ¿Considera usted que el artículo 60, con esas primas que otorga, ¿no?, a las mujeres, solo a las mujeres que tienen X número de hijos, es discriminatorio, como señala Europa? En segundo lugar, ¿qué medidas propone usted para justamente abordar este fallido denominado complemento de maternidad? ¿Qué propone usted justamente en este aspecto para avanzar hacia una sociedad corresponsable y no desigual? Es decir, que se prive en nuestro sistema a los hombres y las mujeres del favorecimiento, ¿no?, en alguna medida por el hecho de tener hijos, pues parece a todas luces que es discriminatorio. Por tanto, ¿qué medidas propondría para avanzar hacia fórmulas corresponsables en el camino que usted misma hacía de Islandia, de permisos parentales intransferibles y retribuidos al 100%, ¿no? También, ¿qué medidas propondría en el mercado de trabajo fundamentalmente? Ya se ha dicho todo, pero hay, además de la economía sumergida, hay un rasgo fundamental y es el trabajo parcial prácticamente feminizado y, además, el 90% prácticamente involuntario. Las mujeres no queremos trabajar a tiempo parcial, pero obviamente son las condiciones de acceso que se nos permiten. El impacto que está teniendo la normativa española a día de hoy, como sabe, ha sido objeto de una condena rotunda al Reino de España en febrero de este año. ¿Qué medidas propone justamente en relación al tiempo parcial para no provocar esas enormes discriminaciones en las prestaciones de protección social y desempleo, pero también las pensiones públicas, particularmente la jubilación? Alguna sentencia de algún tribunal español ha llegado a afirmar que las mujeres contratadas a tiempo parcial necesitaríamos cotizar 100 años para poder acceder a una mínima pensión. Bueno, ¿cuáles serían las medidas que ahí propondría? Para ir también avanzando en otra cuestión, le hacemos una pregunta. ¿Cree usted que conviene potenciar las bonificaciones, por ejemplo, en la reincorporación tras la maternidad, o bien por las ocupaciones en materias en las que las mujeres estamos infrarrepresentadas? Han sido eliminadas, como saben, en el 2012. O si cree que han tenido alguna eficacia este tipo de bonificaciones. ¿Cuál es su consideración sobre este extremo? También, fundamental, su opinión. ¿Debemos de tener presupuestos con mirada de género? ¿Cómo hacerlo para abordar la sección 60 relativa a las pensiones públicas con esa mirada atenta, igualitaria? ¿Qué hacerlo, ¿no? Y también para garantizar la transversalidad efectiva en todas y cada una de las materias, desde fomento hasta, obviamente, la educación. Debemos de incorporar las cuentas satélites y todos los indicadores estadísticos que tengan el sesgo de género, como reclama la economía feminista y como reclamamos las feministas, o no, porque si no, ¿cómo trabajamos para abordar materias tan importantes como la que hoy nos trae aquí? También, ¿qué medidas tenemos que adoptar en el marco de las relaciones laborales en relación a la jornada laboral, ¿no? El tan sabido artículo 34 del Estatuto, los horarios laborales, cómo hacer, qué medidas incorporar en la sociedad española normativamente para paliar uno de los grandes defectos que padecemos las mujeres o uno de los grandes hándicaps que sufrimos como consecuencia justamente de la corresponsabilidad domésticas, ¿no? Y luego también, bueno, efectivamente, ¿qué materias propondría usted, y ya voy terminando, justamente en las regulaciones del tiempo de trabajo para conseguir esto de lo que hablábamos? Es decir, ¿qué es lo urgente? ¿Qué tendría que hacer España para actuar de manera urgente en el tiempo de trabajo? Insisto, sabiendo que el tiempo de trabajo es un factor determinante para devengar prestaciones dignas. Bueno, aquí lo dejo agradeciéndole su intervención.